con los dos grupos estamos en el tema precisamente de teoría de la producción, ¿no? Vamos a hablar hoy de ese temita. Yo a los dos grupos les pedí que hicieran las representaciones gráficas de dos tablitas que estaban al final. Espero que hayan hecho para poder hacer de manera seguida nuestra clase, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con la teoría. Resulta que la teoría de la producción, en este tema, como ustedes lo pueden, ya lo pudieron ver, pues la primera parte es una parte muy introductoria, muy teórica, que nos habla precisamente acerca de la producción, ¿cierto? Bueno, ahí yo les he incluido diferentes tipos de producción. Por ejemplo, les incluí también una producción de una empresa moderna o de una fábrica moderna. También incluí una producción o la prestación de los servicios en una aerolínea, de una empresa contable, ¿cierto? Bueno, esta mañana una estudiante me preguntaba que allí también se tienen en cuenta los servicios financieros, claro, todo lo de los bancos, obviamente. Y por eso miren que ahí está, nosotros hicimos cuando mirábamos los sectores económicos, miramos 3 sectores económicos, entre ellos también los servicios, y dentro de los servicios también incluíamos los servicios financieros, ¿no? O bancarios. Ahí están todos esos servicios, ¿no? Bueno, pero entonces miren qué pasa. Cuando se habla de producción, como les decía, pues podemos hablar de diferentes tipos de producción, pero vamos a hacer énfasis en 3 producciones específicas, porque de esas 3 se desprende el resto, ¿sí? Nosotros podemos encontrar 3 tipos de producción. Una producción agropecuaria, también podemos encontrar una producción industrial y también podemos encontrar una producción de servicios, ¿sí? Bueno, resulta que si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos de producción, y eso lo miramos en nuestras primeras semanas de clase, cuando hablábamos de 3 actividades fundamentales de la economía que eran producir, distribuir y consumir, y específicamente cuando hablábamos de producción decíamos que producción hace referencia a la actividad donde se transforma la materia prima, ¿sí? Bueno, resulta que en la primera producción, en la producción agropecuaria, pues hay una total transformación de la materia prima, ¿cierto? Si hablamos de una producción industrial, pues también, obviamente, porque pues estamos hablando de una fábrica, hay una transformación de la materia prima. Pero miren que cuando hablamos de servicios, quiero hacer aclaración en ese sentido, cuando se habla de servicios, no hay una producción de servicios, sino es una prestación de los servicios, ¿sí? ¿Por qué les hago esa aclaración? Porque resulta que ahí lo incluí, por ejemplo, ahí hablamos de producción. La empresa contable es una empresa que presta un servicio contable. Si estamos hablando de una empresa de aerolínea, de tiquetes aéreos, es una empresa que presta el servicio de la aerolínea, ¿cierto? No hay una transformación de la materia prima. Cuando se habla de servicio, se habla más, es de una prestación del servicio, más no una producción, ¿sí? Porque como esta mañana les decía, ustedes, por ejemplo, están recibiendo un servicio educativo. Eso no significa que ustedes ingresaron a la universidad de una manera y van a salir de otra, no, ¿cierto? Eso no significa que uno tomó un taxi y salió convertido en algo diferente por la puerta izquierda. No, ¿cierto? Aparte que no son materia prima. Es la prestación del servicio, más no de una producción. Pero igual lo tomo de esa manera precisamente por el tema, haciendo esa aclaración, ¿no? Bueno, ahora miren qué pasa. Independientemente de cuál sea el proceso productivo, sea agropecuario, sea industrial, sea de servicios, se requiere de las materias primas para realizar esos procesos, ¿cierto? De lo contrario, ¿cómo realizamos esos procesos productivos? Esas materias primas se les denomina factores de producción, que también los conocimos en nuestras primeras semanas de clase cuando estábamos allá en la universidad. Hablamos de 5 factores productivos: tierra, trabajo, capital, tecnología y habilidad empresarial, ¿sí? En cualquier proceso productivo se utilizan los 5 factores productivos.
solo que hay unos en que los 5 participan directamente y otros en los que participan indirectamente. Por ejemplo, participan directamente los 5 cuando hablamos de una producción agropecuaria, ¿sí? Ahí entran los 5. Pero cuando hablamos de una producción industrial, de una prestación de un servicio, ya la tierra no entra a participar, ¿sí? Pero se recibe de la tierra el resultado, producto de ese proceso productivo, para aprovecharlo en el siguiente proceso productivo, sea industrial o sea la prestación de un servicio, ¿sí? Pero igual los 5, sean directa o indirectamente, se los combina, ¿cierto? Se los conjuga para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de cualquier proceso productivo? El objetivo es lograr obtener el mayor volumen de producción al menor costo posible, ¿sí? Y ahí hago una aclaración que la estaba haciendo esta mañana con los chicos de segundo A. Resulta que nosotros en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestra vida cotidiana, hacemos un mal uso del término costo, ¿sí? Porque por lo general cuando uno va a comprar un bien, pregunta es ¿cuánto cuesta? ¿Cierto? ¿Cuánto cuesta el pantalón? ¿Cuánto cuesta la camisa? ¿Cuánto cuesta la gaseosa? ¿Sí? Bueno, resulta que si la persona que les vende les está ofreciendo ese bien, comprendiera bien el término cuesta, y bueno, de pronto lo entiende, pero no les va a dar realmente la respuesta correcta. La respuesta correcta debería ser, mire, si estamos hablando de un pantalón, supongamos que fuimos a comprar. A mí me costó la materia prima tanto, los trabajadores tanto, los servicios pagué tanto, el arrendamiento pagué tanto, el crédito que tengo en el banco pagué tanto. Y eso nosotros no le estamos preguntando, ¿cierto? Nosotros lo que estamos queriendo saber es el precio del bien, no cuánto cuesta, ¿sí? Porque cuando hablamos de cuesta, de costar, estamos hablando de los costos de producción, estamos hablando de lo que estamos utilizando para producir el bien. Y en cambio, cuando ya tenemos el bien hecho, lo que nosotros queremos saber es cuál es el precio. El precio incluye todos los costos de producción más el margen de utilidad que le garantiza al vendedor, al productor, al oferente una ganancia. Entonces miren que hay una gran diferencia entre precio y costo, ¿no? Bueno, entonces el objetivo fundamental, como les decía, es lograr obtener el mayor volumen de producción al menor costo posible. En otras palabras, gastando lo menos posible en materia prima, en mano de obra, en maquinaria, en tecnología, en infraestructura, en tierra, etcétera, ¿cierto? Bueno, ahora miren, resulta que cuando se habla de producción aquí hay un elemento fundamental que no es un factor productivo, pero sí es un elemento indispensable, que es el tiempo, ¿sí? ¿Por qué el tiempo? Porque miren que en todo proceso productivo el tiempo es fundamental. Si hablamos de una producción agrícola y más dependiendo del producto, pues cada producto tiene un tiempo, desde el momento en que se siembra la semilla hasta el momento en que se cosecha, ¿cierto? Si hablamos de una producción industrial, más se aprovecha el tiempo. Por eso hay empresas que producen sus bienes, que producen sus productos por segundo, ¿sí? Se aprovecha más el tiempo. Si hablamos de una producción de servicios también, por ejemplo, miren, uno cuando va al médico por lo general tiene 20 minutos para atenderlo, ¿sí? Entonces miren que en cualquier proceso productivo el tiempo es fundamental. Pero entonces aquí vamos a conocer dos periodos de tiempo. Resulta que vamos a conocer un corto plazo y vamos a conocer un largo plazo, ¿no? Bueno, en primer lugar aclaremos o diferenciemos el corto plazo. Sucede que el corto plazo hace referencia, esa característica creo que no se las incluí, ustedes apuntaránla. En primer lugar, el corto plazo se lo considera un tiempo inferior a un año, ¿sí? Y la otra característica del corto plazo es que en este tiempo existen factores de producción variables y factores de producción fijos, ¿no? ¿Cuáles son los variables? Los factores de producción variables son la mano de obra, es decir, los trabajadores, y obviamente los trabajadores necesitan materia prima, ¿sí? Son los factores de producción variables. ¿Cuáles son los factores de producción fijos?
todo lo que hace referencia a capital, ¿sí? Y les aclaro o les recuerdo algo. Nosotros miramos el término capital cuando mirábamos el tema factores de producción. Ahí está, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros analizamos capital, decíamos que lo primero que se nos viene a nuestra mente es dinero, ¿sí? Y efectivamente hace parte del capital el dinero. Pero cuando hablamos de producción, resulta que el productor convierte el dinero en capital. ¿Por qué? Porque con el dinero puede comprar tierra, infraestructura, maquinaria, tecnología, herramienta, equipo, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo eso que les acabo de nombrar hace parte del capital. ¿Sí? Bueno, pero les explico mejor, les explico mejor con un ejemplo del corto plazo. Y tomemos como ejemplo nuestro semestre, para que lo entendamos mejor, ¿sí? Resulta que nuestro semestre es un corto plazo, ¿no es cierto? En primer lugar, dura 4 meses. O sea, es un tiempo muy inferior a un año, 4 meses. Y en segundo lugar, en este corto plazo, existen factores de producción variables y existen factores de producción, sí, muy corto plazo, efectivamente. Y existen factores de producción fijos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los variables? Los variables son ustedes los estudiantes, somos nosotros los docentes, son los administrativos, directivos. Todos nosotros somos factores de producción variables. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, nosotros ingresamos a la universidad, los chicos de segundo son 24, pero hoy no están los 24, ¿sí? Los chicos de segundo E son 16. Pues bueno, en realidad son 17, pero hoy no están los 17, ¿sí? Miren, no sé el próximo semestre cómo vamos a estar. Hoy estamos, mañana quién sabe, ¿cierto? Puede ser que hoy en la clase estemos todos, puede ser que mañana alguien se enfermó, no pudo estar o tuvo que viajar, etcétera. Miren, ¿cierto? Somos un factor de producción variable. Pero independientemente de eso, hay unos factores de producción fijos. ¿Cuáles son? Tenemos en la universidad, ¿no es cierto? No estamos allá en nuestra clase, en nuestro salón no estamos, pero la universidad está fija allá. Allá están quietos los asientos, los tableros, computadores, la cafetería, la biblioteca, todo está allá, fijo. Estemos o no estemos, están allá. ¿Sí? Miren, hay factores de producción variables, hay factores de producción fijos en el corto plazo. ¿Cierto? Pero miren, ahora, ¿por qué es importante hablar del corto plazo? Resulta que el corto plazo, yo imagino que a muchos les ha pasado, o los ha pasado, de pronto lo han escuchado. Hablar de proceso empresarial, como en algún momento lo hablamos, es complicado por todo lo que implica, ¿no es cierto? Por la inversión en tiempo, en recursos que se debe hacer. Ustedes han hablado con alguien que ha empezado un proceso empresarial. Le dice, bueno, ¿y cómo te está yendo, no? Entonces, supongamos que vamos en los 4 meses. Dice, no, pues vamos bien, voy tratando de producir, de posicionarme en el mercado, pero todavía lo que estamos produciendo no sirve para pagar las deudas, es decir, todavía no estamos obteniendo ganancias, ¿sí? Después se vuelven a encontrar a esa persona un poco más allá, casi llegando el año, le preguntan nuevamente cómo está. Hay de las deudas, ya empezando a recibir ganancias, pero todavía no. O sea, con lo que producimos, lo utilizamos para pagar lo que necesitamos lo necesario, ¿sí? Miren que por lo general, el corto plazo es considerado como ese periodo de tiempo de prueba, hablando del proceso productivo, ¿sí? Es donde el productor debe hacer mucho esfuerzo, debe tener mucho trabajo, mucha dedicación para tratar de posicionar a su empresa en el mercado, tratar de que su producto sea aceptado por el consumidor y que obviamente se mantenga en ese mercado, ¿sí? Claro está, hay productos que, porque a veces son muy novedosos, son muy nuevos, no hay mucha competencia, pues logran de una, ¿no? Establecerse en el mercado.
pero hay otros que sí les cuesta trabajo, tiempo, esfuerzo, dinero, ¿no? Etcétera. Entonces, miren qué pasa. En el corto plazo, el empresario, ese productor está tratando, ¿no? Tratando con mucho empeño, con mucho esfuerzo, de sacar su empresa adelante, ¿cierto? Y entonces, pensar en endeudarse no es una estrategia correcta, porque estamos tratando de posicionarnos en ese mercado. Entonces, en ese corto plazo, si ese productor quiere incrementar su nivel de producción, lo correcto es apoyarse de su factor variable, no del factor fijo. ¿Por qué? Porque resulta que el factor fijo, como hablábamos hace un rato, implica tierra, maquinaria, tecnología, infraestructura, equipo, etcétera, ¿cierto? Todo eso implica endeudamiento, ¿cierto? Porque si yo quiero aumentar mi planta física, yo no puedo decir, listo, mañana me construyen y ya. Yo tengo que tener el dinero suficiente para aumentar la planta física. Si quiero tener más tecnología, más maquinaria, debo contar con el dinero suficiente para adquirirla, ¿cierto? Y si estamos hablando de que estamos tratando de posicionarnos en el mercado, de estar en el mercado, pues sería endeudarnos más, ¿sí? ¿Por qué? Porque supongan que su esfuerzo, su dedicación no dio fruto y quebró la empresa. El problema es que usted perdió todo, pero siguió endeudado, ¿cierto? Entonces, en el corto plazo, si el productor, si el empresario quiere incrementar su nivel de producción, debe apoyarse de su recurso o factor variable. Es decir, si quiero producir más, a mis trabajadores les puedo pagar horas extras, que eso sí lo puedo hacer. O si quiero producir más por temporada, por alguna situación, entonces contrato más trabajadores. Y si no contrato tantos trabajadores, miren que eso sí se puede hacer en el corto plazo, ¿sí? Ese es el corto plazo. Ahora hablemos un poquito de largo plazo. En primer lugar, el largo plazo se lo considera pues un periodo superior a un año, ¿sí? Pero la otra característica también importante del largo plazo, es que en este largo plazo todos los factores de producción son variables, todos, ¿sí? Les explico mejor. Si ya el productor ha logrado pasar ese año, es decir, ha pasado el tiempo de prueba con su esfuerzo, con su dedicación, posicionarse en el mercado, ¿cierto? Ya ella tiene clientela, ya está en el mercado, ya tiene aceptación, etc. Entonces, ese empresario, ese productor puede pensar y decir, bueno, ya como estamos ya pasando un año, necesito servicio, está aumentando cada vez más, entonces pensemos en crecer, ¿cierto? Y entonces si pensamos en crecer, entonces significa aumentar la planta física, ¿sí? O más tecnología, o necesito también más herramientas, más equipo. Y si necesito maquinaria, tecnología, herramienta, equipo, necesito trabajadores que manipulen todo eso, ¿cierto? Y si hay más trabajadores, necesito más materia prima para producir. Y miren que en el largo plazo todo es variable, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre el corto y el largo plazo, ¿no? Bueno, pero nosotros nos vamos a centrar es en el corto plazo. Y resulta que en el corto plazo hay una ley muy importante desde el punto de vista económico que se llama la ley de los rendimientos decrecientes, ¿sí? ¿Qué nos dice esa ley? Ustedes pues tienen ahí la teoría. Esa ley dice que a medida que se adicionan unidades de un factor, se obtienen cada vez rendimientos decrecientes, ¿sí? Ya se los voy a explicar desde un factor variable, ¿cierto? Es decir, se adicionan más trabajadores a una determinada cantidad de factor fijo, puede ser tierra, puede ser una infraestructura, una maquinaria, ¿cierto? Que se obtienen cada vez rendimientos decrecientes.
Pongamos el ejemplo. Supongamos que David tiene 3 hectáreas de tierra, ¿sí? No sé si David tiene 3 hectáreas de tierra, pues eso no me ha charlado, ni idea. Supongamos que es así, ¿sí? Bueno, pero que como estamos en el semestre por toda esta situación, pues las tiene abandonadas las 3 hectáreas de tierra. Y para David, pues eso es un problema porque igual tiene que pagar impuesto por la tierra, pero no hay producción. Entonces David le comenta a Valeria esa situación y entonces le dice que ya saliendo de la universidad, eso para, pues bueno, tiene vaquitas, pero las vaquitas pues están comiendo el pasto, etcétera, pero no hay producción. Entonces David dice, le comenta eso a Valeria y le dice, no, pues Valeria, yo quiero poner a producir esas 3 hectáreas de tierra, cultivarlas. Entonces Valeria le dice, pues David, yo estoy como maluca de mi columna, ¿no? Estoy como un poquito mal, pero ya estoy mejor con las terapias y yo sé que me voy a poner mejor. ¿Por qué no me das trabajo? Y yo me pongo a trabajar y yo te ayudo con tu cultivo. Entonces le dice, listo, porque yo no tengo trabajadores y necesito ponerla a trabajar. Entonces, Valeria, como ya se va a poner muy fuerte y muy bien de su columna, entonces va a preparar la tierra. Es decir, a quitar la maleza, a quitar toda esa hierba que ha crecido y la va a tener lista para el cultivo. Pero resulta que Cristian escuchó y le dice, bueno, David, pues no nos conocemos muy bien, pero yo soy muy responsable, muy juicioso. ¿No será que me das trabajo a mí también? Entonces David le dice, pues sí, ¿sabes que sí? Sí, necesito otro trabajador. Entonces, como Valeria va a preparar la tierra, tú te vas a dedicar a sembrarla, vas a sembrar la semilla. Bueno, pero sucede que Yasmín escuchó. Dice, no, David, pero yo soy tu compañera, entonces, ¿por qué no me das a mí también trabajo? Yo necesito trabajo. Listo, le dice David, también te doy trabajo. Ya Valeria prepara la tierra, pero necesitamos que alguien cuide el cultivo con fertilizantes, fungicidas, para que no le entren malezas ni nada malo. Entonces te vas a... ¿Yo qué? Yo también escuché pues del negocio, profe. No entendí. Bueno, ¿quién? Perdón, ¿quién? ¿Fernando? Yo también escuché, profe. Ahí. Pero, ¿quién me habla? ¿Quién para incluirlo en el negocio? Ah, entonces Brian, listo, Brian también él dice, no, pues yo también le dice, Brian también le dice, no, David, pues yo también quiero trabajar. Entonces David le dice, listo, Brian, yo también te doy un trabajo porque necesito una persona que se encargue de la maquinaria, de las herramientas y necesito también que trabajes conmigo. Listo. Miren que con ellos 4, David tiene más que suficiente, o sea, tiene los trabajadores para su cultivo. Pero supongamos que Natalia le dice, no, pues David, tú no me conoces, pero yo también necesito trabajo. Y entonces David le dice, buena gente, ay, bueno, pero ya con los 4 era suficiente, Natalia, no, pero dame trabajo. Bueno, listo, te voy a dar trabajo. Entonces le vas a ayudar a Valeria con la tierra. Bueno, pero resulta que Pilar, no, pero David, yo también necesito trabajo. Entonces David, ay, pero bueno, está bien. Entonces le vas a ayudar a Cristian con la semilla. Bueno, pero entonces llega Lorena y le dice, no, pero David, yo también necesito trabajo, ¿no? Entonces David, buena gente, bueno, está bien. Y todos le empiezan a pedir trabajo a David. Pero entonces David, él de buena gente los contrata a todos. A todos les tiene que pagar porque los contrató. El problema es que tanta gente en esas 3 hectáreas de tierra no le va a dar buenos resultados a David, ¿sí? Porque miren, con los 4 era suficiente. Por ejemplo, Valeria, ya con pues su recuperación y todo, iba a preparar muy bien la tierra. Mucha gente en esa tierra iba a dañar el trabajo de Valeria, ¿cierto? Ella la iba a preparar muy bien, pero mucha gente pisando esa tierra iba a dañar. Cristian se iba a dedicar de la semilla.
Mucha gente manipulando la semilla de pronto la va a sembrar como puede o no la va a sembrar, no la va a utilizar muy bien, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo, creo que era Yasmín, que se iba a dedicar a los fertilizantes fungicidas. Ella iba a dedicarse a eso, pero muchas manos manipulando los fertilizantes fungicidas iban a despilfarrarlos y David tiene que comprar más y lo van a seguir despilfarrando. Brian, de muy buena gente, va a trabajar con la maquinaria, pero mucha gente manipulando las herramientas, la maquinaria las va a dañar, no a propósito, pero las pueden utilizar mal o sobreutilizar. Y entonces David tendrá que comprar más maquinaria y miren que pagarles más a todos y al final sus rendimientos no van a ser crecientes, sino decrecientes, ¿sí? ¿A qué voy con eso? En todo proceso productivo se debe identificar el nivel máximo de contratación, ¿sí? Uno no puede contratar y contratar y contratar y contratar porque al final va a pagar a todo el mundo, como estábamos hablando con David, pero los rendimientos no van a generar buenos frutos, ¿sí? Entonces siempre se debe identificar el nivel máximo de contratación para que a partir de allí se establezca el nivel de producción y no se contrate más. ¿Listo? Bueno, ahora miren, en el corto plazo también vamos a identificar o conocer 3 conceptos más. ¿Cuáles son esos conceptos? El primer concepto se llama producción total o producto total, ¿sí? Que lo vamos a identificar con una P y una T mayúscula para nuestra gráfica y nuestra tabla, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice esa producción total? Esa producción total calcula o nos habla del volumen general o total de producción obtenido en unidades físicas, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que David estaba cultivando papa, entonces, ¿cuántos bultos de papa obtuvo al final de la cosecha? ¿Sí? Si estamos hablando de una fábrica que produce jabón, por ejemplo, entonces, ¿cuántos jabones se producen al día o a la semana o al mes? Pues dependiendo de cuándo se haga el conteo del nivel de producción, ¿no? Si estamos hablando de, por ejemplo, del médico, entonces, ¿cuántos pacientes atiende al día? ¿Sí? En unidades físicas, ¿no? Bueno, resulta que la producción empieza siendo 0 cuando el número de trabajadores es 0, como efectivamente estábamos hablando en el ejemplo de las 3 hectáreas de David, ¿cierto? Si él no tiene trabajadores, no hay producción. Pero esta producción empieza a crecer a medida que se incrementa el número de trabajadores o el nivel de contratación, ¿no? Bueno. El segundo concepto que vamos a conocer se llama producto o producción promedio de trabajo. La identificamos con 2 P mayúsculas y una W, ¿no? La W, recuerden que hace referencia a trabajo, que viene del término en inglés work, que pues obviamente traduce trabajo, ¿no? Bueno. La producción total tiene una fórmula que es el resultado de dividir producción total sobre W, que W hace referencia a trabajadores, ¿no? Bueno, ¿qué nos va a decir esta producción promedio de trabajo? Esa producción promedio de trabajo nos va a decir cuánto produce cada trabajador o cuál es el volumen de producción obtenido por cada trabajador, ¿no? Bueno. Y el otro término se llama producto o producción marginal de trabajo, que lo identificamos con una P, una M mayúscula, una P y una M mayúscula y una G minúscula. Y recuerden que cada vez que hablamos del dato marginal encontramos un triangulito, ¿cierto? Ese triángulo representa el cambio o la variación, ¿sí? Entonces, miramos la fórmula, ahí tendríamos variación de la producción total sobre variación del número de trabajadores, ¿no? ¿Qué nos dice o qué calcula esta producción marginal? Calcula la variación que se presenta en la producción total cuando varía el número de trabajadores o el nivel de contratación, ¿no? Bueno, resulta que yo allí les incluí un ejercicio, ¿cierto? Y el ejercicio les dice lo siguiente. Bueno, en primer lugar les dice que les coloqué de esa manera precisamente para explicarles algo. Dice algo así el ejercicio, que teniendo en cuenta los siguientes datos, calcular en primer lugar los datos necesarios, ¿sí? Bueno, ¿por qué les coloqué eso? Resulta que
Pues obviamente ustedes tienen ahí toda la tabla, pero ya en su taller, ya en su examen, no van a encontrar toda esa tabla, ¿sí? Ustedes tienen una tabla ahí de 5 columnas, ¿cierto? Los 3 productos más trabajadores más hectáreas. De esas 5 columnas, realmente en su taller y en su examen van a encontrar 2, ¿sí? ¿Cuáles son esas 2? Número de trabajadores y producción total. Esas 2 van a encontrar, no más, ¿sí? El resto ustedes deben encontrarlas. Ahora, la ocasión. Coloqué en la primera columna, que ustedes la ven allí, hectáreas, precisamente para tener en cuenta el ejemplo que acabamos de hacer. Lo de las hectáreas que tiene David y cómo las va a poner a producir, ¿sí? Y además para aclararle a hectárea, cosa que pues David no va a hacer, ¿cierto? Pero en el corto plazo son 3 hectáreas. En el ejercicio creo que están 2, ¿cierto? Pero si ustedes observan los datos de las fórmulas, resulta que esas hectáreas no las vamos a utilizar para nada, ¿sí? No se las utiliza ni en la fórmula ni en ningún lado. Simplemente las coloqué es para hacer claridad de que en el corto plazo hay un factor fijo, ¿sí? Y de ahí no las van a ver ni las vamos a utilizar, ¿no? Ahora, pues ustedes para el examen, ¿cuáles son los datos que necesariamente tienen que calcular? Pues deben calcular la producción promedio de trabajo y la producción marginal de trabajo, ¿sí? Por eso es que ahí aparecen las fórmulas respectivas para calcular cada una, ¿no? Bueno, ahora obviamente el ejercicio nos dice que calculemos los datos necesarios, que pues obviamente ya están calculados, ¿sí? Bueno, aclaremos cómo calculamos esos datos. Bueno, dice calcular los datos necesarios, dice que identifiquemos la ley de los rendimientos, a partir de qué nivel de contratación se empieza a aplicar la ley de los rendimientos decrecientes, ¿cierto? Analicemos esa partecita. Resulta que ustedes, si yo les doy 2 datos, por ejemplo, para su examen o para su taller, que son trabajadores y producción, ustedes perfectamente con esos 2 datos me pueden decir en dónde empieza a aplicarse la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Sí? ¿Por qué? Miren. Porque resulta que como el ejemplo que acabamos de hablarle, ¿no? Y la ley que de hablar también. Nosotros tenemos que analizar hasta qué número de trabajadores la producción crece y a partir de qué número de trabajadores la producción ya no crece o en otras palabras decrece, ¿sí? Ustedes tienen ahí esa tablita. Resulta que en la tablita, si ustedes miran, hasta el trabajador número 5, la producción crece, ¿cierto? Supongamos que hablemos de toneladas de producción, ¿cierto? Hasta el trabajador 5, el trabajador 5 está produciendo 17 toneladas. Pero si ustedes observan, el trabajador 6 produce también 17 toneladas, ¿cierto? Bueno, resulta que ustedes contrataron al trabajador número 6, ¿sí? A ese trabajador número 6 hay que pagarle salario, prestaciones, bueno, todo. Pero resulta que ese trabajador 6 está produciendo lo mismo que producen 5 trabajadores. Entonces, ¿para qué contratamos al 6.º trabajador? El 6.º trabajador ya no me incrementa la producción. Yo le tengo que pagar un salario, pero me está produciendo lo mismo que 5. ¿Para qué lo contratamos? ¿Sí? En ese caso, con esos datos que yo les incluí en la tabla, la ley de los rendimientos decrecientes se empieza a aplicar desde el trabajador número 6. Pero, por ejemplo, ¿sí? Porque si no tuviéramos 2 datos iguales, 2 niveles de producción iguales, y pasaran de 17, bajara de 1 a 16,
bueno, donde ya disminuyó la producción. ¿Sí? Pero les puse esos dos niveles iguales para que analizáramos lo que les acabo de decir, ¿cierto? Si el trabajador número 5 me produce 17, con 5 trabajadores hicimos 17 toneladas y con 6 trabajadores que también hay que pagarle todo, producimos las mismas 17 toneladas, ¿para qué contratamos al sexto? Mejor nos quedamos con 5, que sí nos está aumentando la producción, ¿sí? Obviamente el trabajador 7 ya no contrataríamos, ni el 8, porque la producción allí con ellos ha decrecido totalmente, ¿no? Bueno, ¿cómo calculamos? Ahora, miren, tengan en cuenta lo que hicimos, ¿no? Si en el taller, si en el examen les dice a partir de qué nivel de contratación se empieza a aplicar la ley de los rendimientos decrecientes, solo deben ver esas dos columnas, trabajadores y producción. Las dos, no necesitan más, ¿no? Bueno, ahora sí vamos con la siguiente columna, que es la producción promedio de trabajo. ¿Cómo calculamos esa producción promedio? Esa producción promedio la calculamos haciendo una división directa, es decir, producción total entre el número de trabajadores, ¿sí? Y entonces cada datico que ustedes ven allí nos está diciendo es lo que está produciendo cada trabajador, ¿cierto? Por ejemplo, permítanme, yo miro el material que lo tengo aquí. Permítanme un ratito. Bueno, me acuerdo más o menos de los datos. Por ejemplo, ¿no? Decíamos que el trabajador número 5 produce, el trabajador número 5 produce 17 toneladas. Entonces, 17 dividido, perdón, ¿no? Un ratico. 17 toneladas dividido entre 5, es decir que ese quinto trabajador está produciendo 3.4 toneladas de esas 17, ¿cierto? Y así cada trabajador, ¿no? Eso es lo que está produciendo cada trabajador. Si no estoy mal, a ver, 5, ¿no? El trabajador número 6 también producía 17 toneladas, ¿cierto? Entonces, 17 entre 6, 2.8 toneladas está aportando a la producción ese trabajador 6, ¿no? Y así todos los trabajadores, ¿no? Bueno, allí también en el material yo les incluí el proceso para calcular la producción marginal de trabajo, ¿cierto? Bueno, miren que cuando nosotros calculamos un dato marginal, recuerden, tomamos un dato que se lo considera actual y le restamos un dato anterior, ¿sí? Entonces eso mismo hacemos acá, ¿no? Ustedes miren allí, tomamos el dato, por ejemplo, creo que los primeros datos de producción son 0 y 3 y los de trabajadores son 0 y 1, ¿cierto? Entonces, obviamente, el 3 de producción total es el número actual, es el dato actual, le restamos el 0 que es el anterior y lo mismo con el número de trabajadores, ¿no? Por eso tenemos 3 menos 0 sobre 1 menos 0. Eso nos da 3 entre 1 igual 3, ¿cierto? El siguiente, si no estoy mal, es 8, entonces 8 menos 3 sobre 2 menos 1, eso nos da 5 entre 1 igual 5, ¿cierto? El siguiente, espérenme, teníamos, si no estoy mal, 12, creo. Espérenme, regálenme un minutico, voy al material. Profe, para mirar la tablita yo también. Y dime, tranquila. En la producción marginal de trabajo no la entendí muy bien. ¿Será que me puede volver a explicar? Qué pena, profe. Sí, con mucho gusto. La producción marginal tiene que ubicarse en la tablita, ¿cierto? Bueno, la fórmula de la producción marginal dice que se calcula la variación de la producción total sobre la variación de del número de trabajadores, ¿no? Entonces tienen que mirar primero, ubíquense en la columna de producción total. Si nosotros tomamos como, recuerden que cada vez que calculamos un dato marginal, vamos a calcular el cambio o la variación de un dato con respecto a otro, ¿cierto? Bueno, y entonces lo que hacemos es restarle a un dato que se lo considera actual, le restamos un dato anterior. Entonces, si tomamos el 0 y el 3, que están ahí en la producción total, pues el 3 es el dato nuevo, le restamos el dato anterior, ¿cierto? Y si tomamos los trabajadores 0 y 1, 1 es el dato actual, le restamos el dato anterior, ¿cierto? Por eso miren que aplicando la fórmula, y por eso está bien desglosadita allí, tomamos para el primer caso 3 menos 0 sobre 1 menos 0, ¿sí?
Eso nos da 3 entre 1, nos da 3, ¿no? Ahora, recuerden que ese primer dato no lo ubicamos en la primera casilla de la producción marginal. ¿Por qué? Porque antes de los ceros hay datos, porque los números son infinitos. Pero como no sabemos qué valor hay antes, no podemos cuantificar o determinar qué valores hay, no podemos calcular esa producción marginal en esa línea, ¿no? Por eso el primer espacio es una lineecita, no es un cero, ¿no? No es cero, sino una rayita, y de ahí ese 3 lo ubicaríamos en la segunda casilla, ¿no? Después tomamos el siguiente dato, entonces sería 8 menos 3 sobre 2 menos 1, eso nos da 5 entre 1 igual 5. El siguiente es 12 menos 8 sobre 3 menos 2, eso nos da 4 entre 1, 4. El siguiente, 15 menos 12 sobre 1 menos 3, eso nos da 3 entre 1, 3. El siguiente, 17 menos 15 sobre 5 menos 4, eso nos da 2 entre 1, 2. El siguiente, 17 menos 17 sobre 6 menos 5, eso nos da 0 entre 1, eso nos da 0. Luego 16 menos 17 sobre 7 menos 6, eso nos da menos 1 entre 1 igual menos 1. Y finalmente 13 menos 16 sobre 8 menos 7, eso nos da menos 3 entre 1 menos 3. Si resolví tu inquietud, por favor, confírmame. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces, miren, ya teniendo esos daticos, pues hacemos la repetición. Dime. Una pregunta. Lo que pasa es que ahorita que estaba diciendo usted sobre la fórmula, usted nos dijo en un resultado 3 y ese no aparece en la tabla. ¿Sería error de dedo o es por alguna otra cosa? ¿O sería yo que me equivoqué al nombrarlo? Pues en el material está, en el que da resultado 3 positivo, en el cuarto. A ver, sí, por favor, ahí es un error de dedo. Sí, por favor, corríjanlo. Ajá, muy bien, Gabriela. Ahí es una rayita al inicio, después va 3, después va 5, después va 4, después 3, ¿no es cierto? 3, después 2, después 0, menos 1 y menos 3. Sí, gracias, Gabriela. Ahí es un error mío de dedo. Cambiaranle, por favor. Ahí es 3 después del 4, ¿no? Profe, yo tengo 3, 5, 4, 4. No 4, 3, sino 4, 4. Eso, Luego mira, 2 entonces menos es 1 y 3, menos 3. es 3, 5, 4, 3. ¿Sí? Luego del 4, 3. No son 2 4, sino un 4 y luego el 3. ¿Valeria? Ya, profe. Eso. Sí, gracias, Gabriela. No me había fijado en la tablita ese, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno. Entonces, ya teniendo esos datos, entonces hacemos nuestra representación gráfica, ¿cierto? Bueno, esa gráfica que ustedes ven allí, pues es tomada de los datos de la tabla, ¿cierto? Tal cual la tomé y la pasé allá. Pues ahí está el errorcito del 4 porque la tomé con esos datos, pero igual no nos va a afectar por lo pronto, ¿no? En los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el proceso de identificar esos 3 datos, las 3 producciones, ahí ustedes miran. Bueno, miren, hablándoles un poquito de la gráfica, ¿no? Resulta que por lo general nosotros en nuestras gráficas estábamos siempre acostumbrados a en el eje X siempre tomar cantidades, ¿cierto? Pero miren que en este caso las cantidades pasaron a ser trabajadores, ¿sí? Y el eje Y van a ir todas las producciones, es decir, producción total, producción promedio de trabajo y producción marginal de trabajo, ¿no? Bueno, ahora miren, ¿cuál es el objetivo de hacer la gráfica, ¿no? De esos 3 productos. El objetivo es identificar las etapas del proceso productivo, ¿no? Entonces vamos a ver, son 3 etapas del proceso productivo. La primera etapa
La primera etapa va desde donde inicia la producción, es decir, pues desde cero, ¿cierto? Porque ahí inicia, hasta donde el producto promedio de trabajo alcanza su máximo nivel. Por favor, ustedes miren la tabla ahorita, ¿sí? Miren la tablita, ubíquense en la tabla. Si ustedes miran la tabla, ubíquense en producto promedio de trabajo en la tabla. Pero profe, sería en 3,7. En el material. No, en el producto promedio, ¿no? Espérame, en producto promedio, no, en 4. Producto promedio, mírala que el máximo nivel está en 2,4. ¿Sí, mira? Ah, ya miré. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, miren, dice que la primera etapa va desde donde inicia la producción, hasta donde el producto promedio de trabajo alcanza su máximo nivel, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, hay 2 niveles máximos en el producto promedio de trabajo. Hay 2,4, ¿sí? Por favor, miren cuáles son los trabajadores que nos dan ese nivel máximo. Si ustedes los miran, los trabajadores que nos dan ese nivel máximo del producto promedio son 2 y 3 trabajadores, ¿cierto? Ahí los podemos ver. Entonces, ¿cómo identificamos esa primera etapa en la gráfica? Resulta que no podemos ponerla en 2 porque es donde está empezando el nivel máximo del producto promedio, ni tampoco en 3 porque estaría terminando, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes tengan 2 datos máximos en el producto promedio, van a tomar la mitad de esos 2, es decir, entre la mitad de 2 y 3 trabajadores, ¿sí? Que en ese caso ubicaríamos desde 2,5 hacia arriba. Supongamos que el caso fuera el siguiente, que estuviera el producto promedio 3, 4, 5, supongamos. Entonces, el nivel máximo fue 5. En ese caso, miramos cuál es el número de trabajadores que nos da ese máximo nivel, que sería 5. En ese caso podría ser 3. De 3 lo proyectamos hacia arriba y ahí estaría nuestra primera etapa del proceso productivo. ¿Sí está claro, chicos? Esa primera etapa. ¿Sí? Un hito solamente. Chicos. No, sí, profe. Bueno, entonces voy a repetir. Ya voy a explicar nuevamente. Entonces, miren, dice, ustedes ahí miren, después de la gráfica, ahí está la teoría de dónde a dónde van las etapas, ¿sí? Después de la gráfica dice etapas del proceso productivo, etapa 1, dice, ¿no es cierto? Dice, va desde, la primera etapa dice, va desde donde inicia la producción hasta donde el producto promedio de trabajo alcanza su máximo nivel. Por eso les digo, ubíquense en la tabla y miren el producto promedio de trabajo. Resulta que en ese producto promedio de trabajo hay 2 niveles máximos, hay 2,4, ¿cierto? Bueno, esos 2,4, miren qué número de trabajadores nos dan ese máximo nivel de producción. Si ustedes observan en la tabla, los trabajadores que dan ese máximo producto promedio de trabajo son los trabajadores 2 y 3, ¿sí? Bueno, miren qué pasa. Resulta que esa primera etapa no la podemos identificar en 2, de 2 hacia arriba, ¿sí? De 2 trabajadores hacia arriba, no. ¿Por qué? Porque en 2 es donde empieza el nivel máximo de ese producto promedio. Ni tampoco lo podemos ubicar en 3, porque ese producto máximo está acabando, ¿sí? Entonces, cada vez que tengamos 2 niveles máximos en ese producto promedio, tomamos la mitad de esos 2. ¿Cuál es la mitad de esos 2? Lo tomaríamos entre 2 y 3 trabajadores, es decir, en 2,5 para este caso, ¿sí? Pero yo les decía lo siguiente, que supongan que los datos de producto promedio fueran, pues la primera rayita, el segundo 3, el siguiente 4 y el siguiente 5, ¿sí? Entonces sería el punto máximo 5, ¿cierto?
¿Cuál sería el trabajador que nos da ese punto máximo? El trabajador 3. Entonces nos ubicamos en 3 en trabajadores y lo proyectamos hacia arriba, esa primera etapa. Sí, ahí sí me entendieron, sí me hice explicar mejor. Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces vamos ahora a la segunda etapa, ¿no? La segunda etapa dice que va desde donde el producto promedio de trabajo está en su máximo nivel hasta donde el producto marginal de trabajo se convierte en un dato cero, dice allí, ¿cierto? Bueno, o en otras palabras, desde donde finaliza la primera etapa hasta donde el producto marginal de trabajo alcanza su máximo nivel. Entonces, mire, usted en la tabla nos da toda la información. Si ustedes miran la tabla, miran que hay un punto cero, ¿cierto? En la producción marginal de trabajo. ¿Dónde obtenemos ese punto cero? Cuando tenemos 6 trabajadores, ¿cierto? Ahí ustedes lo pueden visualizar. Entonces, yéndonos a nuestra gráfica. Recuerden lo que hablábamos en ese tema del punto de saturación también. Cada vez que una curva pasa por el eje, hay un punto cero, ¿sí? En este caso, la tabla nos lo está dando. Nos está diciendo que en el trabajador número 6, la producción marginal de trabajo es 0. Entonces, como nos está diciendo que es en 6, pues de 6 lo tomamos de ese número hacia arriba, nuestra segunda etapa, ¿sí? Pero si no estuviera ese punto 0 visible en la tabla, pero esa curva de producción marginal pasa por el eje, corta el eje, allí hay un punto 0, ¿sí? Y entonces hasta allí iría nuestra segunda etapa. ¿Sí está clara la segunda etapa? ¿Queda del 3 al 6? Del 3 al 6, ¿cómo así? Perdóname. Del 2,5 hasta el 6, la segunda etapa. Desde 2.5 hasta 6. Desde 2.5 dijimos, ¿no es cierto? Hasta 6. La segunda etapa. ¿Sí? ¿Listo? Sí, confírmame, por favor. Sí, profe. Listo, muy bien. Ahora, la última etapa. La última etapa, ahí ustedes tienen la teoría, dice que va desde donde el producto marginal es un dato 0 en adelante, donde este producto marginal se convierte en un dato negativo, ¿sí? Si ustedes observan desde ahí, desde donde finaliza la segunda etapa en adelante, ese producto marginal es negativo, ¿sí? Por eso identificamos la tercera etapa, pero no le ponemos un límite o una frontera, porque no sabemos si esa producción marginal se va a volver positiva, va a seguir siendo negativa, no sabemos. Pero de ahí en adelante lo que podemos visualizar es que es negativo. Por eso la identificamos y dejamos abierta esa tercera etapa. ¿Sí está clara la tercera etapa, chicos? Sí. Listo, gracias. Entonces, ahora, ¿cuál es el objetivo de identificar las etapas del proceso productivo? El objetivo es identificar cuál es la mejor etapa, ¿sí? ¿Cómo identificamos la mejor etapa? Miren lo que yo les decía al inicio de nuestra clase. El objetivo de cualquier proceso productivo es lograr obtener el mayor volumen de producción al menor costo posible, ¿sí? Es decir, el dato que nos dice si estamos obteniendo el mayor volumen de producción es la producción total. Esa es la que nos está diciendo cuánto estamos produciendo, ¿no? Recuerden lo que nos dice la producción total. El número de unidades de producción obtenidas en unidades físicas, ¿sí? Según eso, la curva que nos orienta para identificar la mejor etapa del proceso productivo es la curva de producción total, ¿sí? Esa es la que nos dice si estamos produciendo más, si estamos produciendo menos. Entonces, esa es la curva que nos va a orientar para identificar la mejor etapa.
Según eso, miren por favor su tabla y entonces tenemos lo siguiente, que la primera etapa del proceso productivo es buena porque miren que la producción está creciendo. Ustedes guíense para este caso por la curva de color azul, ¿no es cierto? Esa es la de producción total. Esa es la que nos va a decir cuál es la mejor etapa, ¿no? Bueno, entonces, nuestra primera etapa es buena porque la producción está creciendo, ¿cierto? Pero miren que en la segunda etapa la producción está llegando a su máximo nivel. Y la tercera etapa, la producción está decreciendo. Según eso, nuestra mejor etapa para este caso, para este ejercicio, sería la segunda etapa. ¿Por qué? Porque es donde la producción ha alcanzado su máximo nivel, ¿no? Y miren que yo todo eso se los coloqué en el material, ¿sí? Bueno. Hasta allí, chicos, ¿dudas, por favor? ¿Hasta ahí no? Bueno, negativo, listo. Entonces, mire, yo les había pedido el favor a los dos grupos que graficaran las dos tablitas que tenemos allí, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que ya en ese primer ejercicio que acabamos de explicarlo, ahí está todo lo que necesitamos. Las 3 etapas, identificamos la mejor, etcétera. Es decir, nos da toda la información el ejercicio para identificar cada cosita. Pero sucede que puede ser que no encontremos todo, ¿sí? Entonces, precisamente esas dos gráficas es para identificar las etapas del proceso productivo, pero con otra información. Si ustedes pueden ver, si ustedes las tienen ahí los datos, ustedes pueden comparar en la primera tabla que sigue después del ejercicio que acabamos de explicar. Es prácticamente la misma tabla anterior, pero sí difiere en algunos casos, ¿sí? En algunos datos. ¿En cuál difiere? Miren. Pues obviamente la tabla es la misma, o sea, las columnas son las mismas, pero miren que ya en esta tabla no tenemos dos niveles iguales de producción, ¿sí? Miren que ya cambió. Ah, y por favor, aquí hablando del error que había cometido hace un rato que me hizo caer en cuenta Gabriela, por favor, cámbienle también a la producción marginal, también en el mismo punto cámbienle 4 y luego 3, porque ese sigue siendo el mismo, miren. Cámbienle, por favor, ¿sí? No es 2, 4, sino primero un 4 y luego un 3, ¿no? Cámbienle, por favor. Entonces, miren, ustedes pueden ver, como les decía, que ya no tenemos dos niveles de producción iguales, sino que ya tenemos todos los niveles de producción son diferentes, ¿sí? Yo me imagino que ustedes graficaron, como yo les pedí el favor. Yo le voy a tomar una foto para mandársela a los dos grupos. ¿Cómo me quedó a mí? ¿Cómo me quedó a mí la gráfica? Ahorita, antes de identificar las etapas, ¿cierto? Esta es nuestra primera gráfica. Ahí la envío al primer grupo. Ahora la envío al siguiente grupo. Aquí está. Listo. Ahí están, miren, las gráficas, ¿cierto? Me imagino que así les quedó a ustedes también, ¿sí? Bueno. Entonces, teniendo ustedes sus gráficas, por favor, necesito que ustedes me digan de dónde hasta dónde iría en la primera gráfica la primera etapa del proceso productivo. Profe, la primera sería de 0 hasta también 2,5. Perfecto, ¿cierto? O sea, los datos seguirían lo mismo porque no han cambiado hasta ahí, ¿no es cierto? La misma etapa, o sea, los datos se los identifica esa primera etapa igual, ¿cierto? Porque efectivamente sería hasta 2.5. Listo, perfecto. ¿Hasta dónde iría la segunda etapa? Si es que hay o no hay, pues ustedes me dicen. ¿Hasta dónde? Cuenten.
5,5, muy bien. Bueno, sí, como 5 algo, ¿no? Bueno, sí, como, mejor dicho, ¿cómo identificaron ese dato? Por el dato que da -1. Qué caballero, David. La producción No, profe, marginal se vuelve que cero. siga. Allí corta en el punto cuéntenme. cero, profe. Es el corte en el punto cero. Eso, perfecto. Miren que en la tabla no hay punto cero, ¿cierto? Pero, muy bien, si esa producción marginal corta el eje, allí está el punto cero. Perfecto, la segunda etapa. Y la tercera. Y la tercera etapa. ¿Dónde estaría? Eso, perfecto. O sea, de ahí en adelante, ¿no es cierto? La producción marginal es menos 3. Eso, perfecto. O sea, quedaría identificada, permítame, les tomo mejor, quedaría identificada esa tercera etapa sin límite o sin frontera, como habíamos dicho en la anterior, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Y cuál es la mejor etapa? Cuéntenme. ¿Cuál es la mejor etapa de? La segunda etapa también sería. Perfecto, la segunda etapa es la mejor porque es donde la producción total está en su máximo nivel y también es donde empieza a decrecer según esos datos, ¿no es cierto? Pero como ahí la producción está en el máximo nivel, esa sería la mejor etapa. Perfecto, muy bien, chicos, ¿no? Bueno, listo, muy bien. Vamos ahora a la siguiente gráfica, por favor, ¿no? Ustedes ya la tienen. Le voy a tomar la respectiva fotografía para que miren a mí cómo me quedó nuestra gráfica. Ya se les envío al grupo. Ahí están los primeros. Vamos a los segundos. Me quedó de esa manera la gráfica, ¿cierto? Bueno. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? Les pide que, o sea, calculen los datos necesarios, listo. Hagan la representación gráfica y entonces, ¿de dónde a dónde iría nuestra primera etapa, por favor? Sería igual que la otra, profe, 2,5 porque también. Perfecto, estos chicos, qué bien, qué pilosos. Muy bien, ¿cierto? Lo mismo, los datos no han cambiado, iría hasta 2.5 nuestra primera etapa. Perfecto, listo, chicos. Cuéntenme, la segunda etapa, ¿de dónde hasta dónde? Profe, aquí es mi duda, porque aquí no hay 0 ni tampoco un dato negativo. Bueno, y entonces, ¿tú qué crees? ¿Que no habría una segunda etapa? No habría, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién tiene otra opción? O sea, tú también dices que no hay segunda etapa. O sea, no hay. ¿No le podemos aumentar o algo, hacer algo ahí? No, pues es con los datos que tienen. No pueden inventarle ahí más datos. ¿No será hasta donde se aproxima a 0? ¿O tiene que ser 0, profe, exactamente? Tiene que ser 0. Ahí Entonces, dice la segunda etapa, hasta donde la producción marginal es 0. Entonces, miren, si hay segunda etapa, si hay una finalización de la primera, eso abre a una segunda, ¿cierto? Lo que pasa es que esa segunda no tendría límite, no tendría frontera, porque no sabemos si el producto marginal se va a volver 0, va a seguir siendo positivo, ni idea. Lo que no habría es una tercera etapa. Eso. No habría la tercera etapa. Ay, sí. Y se ríen los demás, ¿ve?
¿sí? No habría, es la tercera etapa. Habría una segunda, como les digo, porque eso abre, ¿no es cierto? La primera abre a la segunda etapa. Pero no habría límite o frontera de esa segunda etapa. No habría límite o frontera y no habría la tercera etapa porque la producción marginal no se convierte en dato cero. Ahí les envié la gráfica a los grupos. Y la pregunta, ¿cuál es la mejor etapa? La segunda. Perfecto, es la segunda, porque miren que es hasta ahí, hasta lo que tenemos, es donde la producción total pues ha alcanzado su máximo nivel, ¿cierto? Entonces sigue siendo la segunda etapa la mejor. ¿Sí, chicos? Sí. Esa se la identifica, es en la tabla, ¿no? En la tabla con los datos de trabajadores y producción total, como les dije hace un rato, ¿cierto? Entonces lo que decíamos era que a partir del sexto trabajador se aplicaría la ley de los rendimientos decrecientes, porque el sexto trabajador está produciendo lo mismo que 5. Es decir, tú, David, contrataste al sexto, ¿cierto? Con 5 te estaban produciendo 17 toneladas. Al sexto trabajador, tú lo contratas, le tienes que pagar salario, todo lo que debes pagarle. Pero ese trabajador 6 ya no te incrementa la producción. Tú le pagas, pero produce lo mismo que teniendo 5 trabajadores. Pero en este caso, lo de los rendimientos sí se aplica es de trabajador número 6, que eso lo identificamos es en la tabla, donde lo podemos identificar más fácilmente. Profe, y en la última tabla hay 5 trabajadores y la producción total es 17, o sea, ahí no se aplicaría la ley decreciente, porque pues en los 5 trabajadores siguen producen más, pues, 17. Eso, allí muy bien, no habría ley de los rendimientos decrecientes en la última tabla. ¿Por qué no habría? Porque si ustedes miran la tabla, la última tabla, la producción está creciendo, como tú dices efectivamente. No está decreciendo, ni tampoco hay 2 puntos iguales, ¿sí? Entonces, en ese caso, no habría ley de los rendimientos decrecientes, porque hasta el trabajador 5 la producción está creciendo. Sí, muy bien tu interpretación. ¿Sí está claro, chicos? Sí. Sí. Bueno, muy bien, chicos. Ese era nuestro tema del día de hoy. ¿Dudas, por favor? Me imagino que no, ¿no? Bueno. Yo les había pedido el favor, pues a los chicos de la mañana de segundo A. No sé si ustedes, el grupo de David, ya revisaron el taller. Yo les envié un taller para pues sacar otra notica porque tenemos que sacar unas noticas para este corte y les había solicitado que lo revisaran para ver si tenían dudas frente al taller. ¿Tienen dudas? ¿Algún ejercicio, por favor? ¿Sí lo revisaron? Verán que el taller es para entregar, hoy que es miércoles, el viernes, si no estoy mal. Realmente no, profe. No lo revisaron. No. Bueno, y el grupo Cristian, Natalia, Valeria, ¿no lo revisaron? Daniela. Karen. Ustedes, chicos, ¿no lo revisaron tampoco? Bueno, entonces... Profe, en ese taller hay pues sobre
sobre el tema pues que estamos hablando ahorita, y también creo que hay un tema de la anterior corte, ¿verdad? De oferta y demanda. Verán, lo que pasa es que a eso es que quiero llegar. Y por eso es que lo quería que lo revisen para que miren. El taller es un taller, por eso es que les dejé tan poco tiempo para la entrega del taller, porque son 4 puntos nomás, son 4. Y de esos 4 son 3 ejercicios, porque el último es de análisis, es de lógica, que ustedes le pongan lógica y contesten o escojan la respuesta. Resulta que ese es otro tipo de ejercicios de demanda y oferta que nosotros vamos a realizar, ¿sí? En ese taller, resulta que ustedes parten lo mismo de la igualdad, ¿sí? De la igualdad. Pero entonces, dependiendo del proceso que ustedes hagan, hay unas posibles respuestas. Y entonces ustedes deben elegir, porque entonces en el enunciado, está el enunciado y hay unos espacios, ¿cierto? Y en las posibles respuestas hay palabritas que se supone que las respuestas que ustedes elijan, cabe cada palabrita en esos espacios. Y al leer, pues obviamente la frase tiene lógica, ¿no? Entonces ustedes deben hacer el proceso y dependiendo del proceso, eligen la respuesta, que es otro tipo de ejercicios que nosotros podemos encontrar en ese tema. En ese taller, el único punto que, pues todavía de este tema no les incluí precisamente porque todavía lo estábamos mirando, ya lo incluyo en el taller final. Ahí hay un punto es de elasticidades, si no estoy mal es de elasticidad precio de la demanda. Y les pido es calcular la elasticidad en 4 puntos. Y ya, ese es todo el taller. Por eso es que con fecha de entrega está para el día viernes. ¿No? Para los 2 grupos está para el día viernes. Profe, ¿y no nos puede dejar que se lo entreguemos hasta el día sábado? Es que tenemos otros talleres pendientes también, para el mañana y el viernes. Para el día sábado, bueno, listo. Bueno, listo, para el sábado, pero entonces el sábado hasta las 6 de la tarde, ¿no? También, creo que hasta las 6 de la tarde les había colocado la fecha. Sí, profe. Gracias, profe. Con mucho gusto. Listo, profe, agradecemos. A ustedes les agradezco mucho su paciencia porque hoy ha sido un día complicado con lo de la conexión. Les agradezco mucho su paciencia, su comprensión y que pues hayamos podido hacer nuestra clase. Les agradezco muchísimo. Los espero la próxima semana a los 2 grupos. Si tienen dudas con el taller, pues me cuentan, yo estoy pendiente. Bueno, y yo ya cambio lo que se entrega. Profe, Cuéntame. ¿puede por favor subir el video? Es que todo el principio casi no lo pude escuchar porque se cortó mucho la llamada. Tranquila, Pilar, yo ya lo subo, no te preocupes. Ya, gracias. Listo. A ustedes, muchas gracias. Se cuidan. Gracias. Cuídense mucho. Bueno, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche, profe, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Se cuidan. profe, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.